Hola, esta es la continuación del video anterior donde les dije que viene en juicio a las iglesias y a los países, ¿ok? La siguiente parte es después de que caían los explosivos que yo ya les mencioné, era que yo podía ver que después de eso las iglesias o algunas iglesias comenzaban a desmoronarse, se caían de lado. Las paredes, las puertas y las ventanas caían así, los portones y las puertas de las iglesias se caían de frente, como si fueran no sé cómo decírtelo, como una caja que tú la estás desarmando. Así yo lo podía ver. Pero al mismo tiempo, estas iglesias también las podía ver como si fueran rediles o corrales donde hay ovejas, porque recuerden que a Jesús nos considera como nosotros, como las ovejas, ¿ok? Si hay un pastor, hay ovejas. Entonces, en esas iglesias donde algo le había sucedido al pastor o donde se había descubierto un escándalo o donde algo había pasado, esos ministerios comenzaban a caer y las ovejas quedaban al descubierto o toda la iglesia quedaba al descubierto de que estaba haciendo las cosas mal o que algo había sucedido, ojo, y se comenzaban a caer. Eso significa que se comenzaban a caer todas las ventanas, las puertas y todo. ¿Por qué? Porque ya algo había sucedido en esa iglesia, que algo estaba mal y que Dios lo sacó a la luz, lo expuso. Entonces se quedaban sin pastores esas ovejas y muchas personas que estaban dentro comenzaban a salir corriendo. Yo veía también dentro de esas personas, dentro de esas ovejas, perdón, que había cabras. Esas cabras son personas que nunca han querido obedecer la voz de Dios y que realmente siempre han hecho lo que han querido, y esas personas o esas cabras realmente se iban para donde ellos querían y ya nunca más volvían o iban a los pies de Dios y no tocaban ninguna otra vez, ninguna iglesia. Así quedaban. Así van a quedar muchas personas. Y otras ovejas quedaban solas, quedaban tristes, volteando a todos lados, llorando, porque algo había sucedido en su iglesia. Pero ellos querían seguir conociendo a Dios. Entonces llegaban a otros lugares, a otros como corrales o establos, donde había una persona afuera que yo creo, en mi sueño, dentro de mi sueño, yo sabía que eran como pastores o líderes de ahí. Estaban con las manos así, con una sonrisa y diciéndoles, bienvenidos, qué bueno que llegaron, los estábamos esperando. Estas personas representan todos esos líderes, pastores, evangelistas, profetas, etcétera, que están haciendo las cosas bien delante de Dios. Estas ovejas van a llegar a esos lugares donde siempre debieron haber estado y van a conocer a Dios de una manera mucho mejor. Entonces, entraban a esas iglesias y se sentían contentas y felices. Yo podía ver que en estas iglesias estaban haciendo las cosas bien. Y Dios las bendecía mucho. Y también pude ver que en muchas iglesias, perdónenme, en muchas iglesias comenzaban a, después de los explosivos que les dije, comenzaba a llegar gente que tiene mucho que no llegaban a esas iglesias, que se habían ido, o personas que nunca habían tomado las cosas de Dios en serio, y había algunas categorías que les voy a mostrar. Por ejemplo, llegaban personas asustadas porque no podían creer todo lo que estaba sucediendo en el mundo, porque como yo les dije en un video, va a haber muchas personas que realmente van a dejar el curso de su vida y van a voltear a ver y van a decir qué está pasando en este mundo. Y muchas de esas personas están dentro de las iglesias hoy en día, pero están ensimismados y no están poniendo atención a lo que viene. Bueno, pues este tipo de personas van a llegar a las iglesias desesperadas. Yo recuerdo que veía que agarraban una Biblia y estaban ansiosos y estaban desesperados por querer encontrar una respuesta en la Biblia, porque todo lo que estaba sucediendo en el mundo no lo podían creer. No podían, no podían concebir en sus mentes, no cabía el hecho de que todo se les estaba viniendo abajo en sus vidas también. Y agarraban la Biblia como desesperados así, tratando de encontrar una respuesta y la Biblia les temblaba y la mano les temblaba. Y los ojos los tenían muy abiertos y se veían muy alterados. Diciéndole, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Gritaban. Porque estas personas nunca esperaron, yo sabía que en mi sueño nunca esperaron que los juicios de Dios llegaran. ¿Ok? Y van a llegar.
Había otra categoría de personas que llegaban tristes, que llegaban diciendo verdaderamente he hecho las cosas mal delante de Dios y Dios ya me trajo un juicio. Llegaban llorando, pidiéndole perdón a Dios. Y cuando llegaban a estos pastores, los pastores le decían, ok, necesitas buscar a Dios, necesitas leer su palabra, necesitas encontrarte con Dios, tener una relación real con Él, ayuna y haz oración. Y esas personas de buena manera se iban a sentar en una silla de la iglesia, agarraban la Biblia tristes, pero tratando de tener una relación real en sus vidas como nunca antes la tuvieron. Yo podía entender eso. Y otro grupo de personas eran las personas que a pesar de todo lo que estaba sucediendo en el mundo, seguían jugando con las cosas de Dios. Dios mío, eso me lo mostró. Había personas que les llegaban a las iglesias porque percibían de alguna manera que algo estaba sucediendo, que algo andaba mal, pero decían, ¿qué debemos hacer, pastor? Y con una cara así como de molestia, como de que ya me quiero ir. El pastor les decía, ora, lee la palabra de Dios y ayuna. Y esas personas agarraban una Biblia de mala gana, hacían la cara así como gestos, abrían la Biblia, la hojeaban y se ponían a distraerse y a platicar con el que estaba junto a ellos. Se ponían a charlar, se ponían a platicar, se ponían a contar chistes, a hablar de la gente que estaba dentro de la iglesia en otra situación. Eso me da a entender que muchas personas nunca van a entender que lo que está sucediendo son juicios de Dios dentro de las mismas iglesias hasta que les toque a ellos. Y es que muchas personas realmente van a llegar de muchas maneras a las iglesias. ¿Por qué? Porque a veces nosotros que vamos a una iglesia tenemos la idea de que porque vamos a una iglesia ya es todo. Con eso ya cumplimos con Dios. O pensamos que nosotros vamos a la iglesia, yo estoy bien y los otros están mal porque no conocen a Dios. Grave error. Muchos nos van a caer juicio y les voy a decir por qué. Porque realmente vamos con una actitud de crítica. Mucha gente nada más va a la iglesia a criticar al que llegó, al nuevo, al que viene alcoholizado, al que quiere salir de las drogas, al que quiere salir del alcoholismo, al que tiene problemas de depresión, al que está teniendo problemas. No se dan cuenta que cada uno está buscando a Dios. Muchas personas quieren hacer de jueces como si fueran Dios mismo y quieren juzgar a los demás como si ellos estuvieran bien. A este tipo de personas Dios les va a traer su juicio, su justo juicio, porque hay muchos que se la pasan criticando a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, pero no aportan ninguna sola cosa a la obra de Dios para que una persona se salve. No le hablan a nadie y solamente se la pasan criticando y destruyendo a los demás. En lugar de darle la mano a la persona que lo necesita y darle una palabra de aliento y apoyo, le meten una patada. A todas esas personas Dios les va a traer su justo juicio. Porque han estado destruyendo lo que Dios ha construido en las congregaciones. Hay muchos pastores, muchos profetas, muchos evangelistas que han tenido muchos problemas en su ministerio y en el avance para ayudar a los demás, para poder ayudar a los demás, porque ciertas personas, en lugar de apoyar y decir, esta es la obra de Dios, dicen, eso está mal, esto no se hace así, la religiosidad la tienen hasta el cabello y lo sobrepasa. A todas esas personas se van a dar cuenta que lo que han estado haciendo nunca fue lo correcto. Dios le trae juicio a toda esa gente que no hace las cosas bien delante de Dios. Antes de terminar, me voy con una visión que tuve hace 2 días, donde yo podía ver personas que se hincaban, así como yo estoy hincado ahorita, de hecho, y ponían sillas, estaban dentro de una iglesia y ponían sillas enfrente, a los lados y atrás, y se ponían en esta posición, yo estoy hincado, y hacían así. Y decían, de aquí nadie me saca, y se comenzaban a reír. Y las sillas se convertían como una especie de contenedor, una especie de casa. Y ellos estaban seguros que no les iba a pasar nada. Y recuerdo que volteé a ver esa casa desde otra perspectiva, una perspectiva aérea. Y recuerdo que una voz me dijo, ellos piensan que no les va a suceder nada, pero de su escondite los voy a sacar. Y de ese contenedor agarraba una mano gigante y les hacía así, como destapando una lata de atún y les decía, te descubrí.